¿Grabando? Entonces, estaba diciendo quién. Me tocaba a mí. Bien. ¿Ya habías dicho una? ¿Qué habías puesto? ¿Allá en Facundo? No, esa fue a mí. ¿Esta fue la última? Fui yo, Ah, sí. bien. Ah, ¿y qué más? ¿Quién seguía? ¿Ale? ¿Seguía? Sí. Sí. Bien. ¿Verdadero? Pará que no estoy viendo el chat. ¿Falses? Yes. ¿Cómo Ahí era? está. False False. o true. False o true. True. Ale. ¿Qué True. decimos, Fabi? Eso no sabía yo qué edad tiene. No, yo tampoco. Eso puso Ale. A ver, digamos sí, yo también creo true. 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 ¿Cómo es Yes. Ale? ¿Yes? Yes. Ah, Yes. ok. Yes. Está bien. Ok. Ok. Y una pregunta más cada una, ¿sí? Y ya terminamos de repasar el tema. Ahora lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a poner una oración en negativo, por ejemplo, I'm not, la misma oración, ¿no? Si la tienen copiada en sus cuadernos pueden pasarla, una oración en negativa, pero ahora lo que va a ser verdadero o falso va a cambiar, es decir, vamos a escribirla, una oración en negativo, y la otra persona nos tiene que decir si está bien escrita o está mal escrita. ¿Sí? Así Ok. que, bien, ahí empezó Ale y dice, I'm not a mother. Ay, no sé. I'm not a mother. Ay, no sé. Bueno, a ver. Yo diría true. ¿Vos, Fabi, qué decís? De lo que dijo Ale. Dice ella, yo no soy una madre. ¿Eso es verdadero o es falso? Pero no en el significado como recién hacíamos, sino si está bien escrito. Yo me estoy Si equivocando. está bien escrita. Si está bien Ahí. escrito. A ver, I'm not a mother. True. True. Sí, True. true. Bien. Y Ale, una oración, no, Ale no, Fabi, una oración en negativo. Mientras que Fabi le escribe, repasamos. Ale, tenemos que La ver tengo que entonces. copiar, digamos Sí, mal, la tengo que copiar. la tenés que copiar, una oración en negativo, en forma mal escrita o bien escrita, como vos quieras. Y nosotros acertamos si está bien o está mal. ¿Se entendió, Ale? ¿La consigna? Ajá. Bien, cambiamos recién. Porque así no es todo igual. Espérenme un cachito. Ok. Disculpen. Acá está Fabi. Bien. Fabi, ¿querés que mientras escriba yo o vas bien escribiendo? Ahí ya termino. Bien, bien. Pasa con el celu, viste que va. Sí, entendible. Ahí escribí. Bien, bien. No he visto. I'm interested. A ver, Ale, ¿está bien escrita o está mal escrita? La oración que Fabi dice, I'm interested not in politics. False. False. Yes. Sería, I'm not I'm interested. not. Sí, Ahí no. interest. ¿No? In politics. Exacto. ¿Se entendió? Muy bien. Y por último, nos estamos olvidando las preguntas, vamos a copiar una pregunta, pero la vamos a decir. Cualquier pregunta del verbo to be. ¿Se acuerdan las preguntas? ¿Cómo las hacíamos?
Yo ahí estoy compartiendo pantalla. Ahora tenemos que preguntas- hacer una pregunta. Sí, tenemos que solamente compartir en forma oral una pregunta, alguna de las que quieramos decir. No, no es que tenemos que esperar la respuesta. ¿Por qué? Porque es necesario que la pregunta esté clara de cómo la vamos a decir. Cualquiera sea, por eso yo estoy compartiendo pantalla. Ah, y ella la puso en el chat, bien. ¿Sí? A ver si me deja ver acá. Sí, me deja ver. Ale dice, ¿Are you married or single? Yes. ¿Are you married or single? Sí. Eso es algo que siempre se pregunta, está muy bien. ¿Are you married or single? Yo podría decir, Am I a student? ¿Yo soy un estudiante? Or am I a teacher? ¿No? Son dos preguntas que yo me hago para compartirles. Ahora, Fabi, si vos querés anotar la tuya, mientras Ale, ¿podés decirla, la tuya? Are you married or single? Are you married or single? Single. Single. Yes. Otra vez. Are you married or single? Yes. Excelente. Bien. Ahora, ¿por qué les digo que hagamos la pregunta? Y ya con esto terminamos de repasar. Porque es muy importante. Es muy importante, muy fundamental saber cómo se hacen las preguntas. Se repite la misma estructura en todos los verbos. Bien. Mientras que Fabi escribe la suya. Ale, ¿cómo vas con este tema? ¿Lo pudiste repasar todo en tu mente, en tu cabeza? Sí, sí, lo que me complica más es cuando está en pasado, ¿no? ¿Cómo es? Futuro, Ah, sí, el will. will be y Will. el want. Bien, el El- will. Sí, lo vamos a ver, el futuro. Sí. Ahí Fabi puso la suya. Are you a student? Que quisiste decir you, ¿verdad? Yo lo entendí. Sí. Bien, Fabi. ¿Podés leerla, Fabi, la tuya? ¿Sí? Sí. Ah, que justo borré el. Dice, are you a student? Sí, ahí va. Ah, puse ahí, viste que lo tengo mal Sí. en el celo. Are Sí, you es a you. student? ¿Vos podés Are leerla, you Fabi? a student? ¿Vos podés leerla? Are Are you a you student? a student? Student. Are you a student? Are you a student? Sería, are you, decí conmigo, are Are you you a student? a Sí. student? Yes, así. Y sería, ¿sos vos una estudiante, verdad? Ajá. Bien, esas preguntas nos van a servir cuando estemos conversando con alguien. Yo ayer les decía, búsquense a alguien porque esto les va a servir. Por ejemplo, a las personas que ustedes tienen cerca que van a practicar, háganle todas estas preguntas. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a pasar en estos minutitos que nos quedan de silencio, Fabi, vamos a pasar al was y were, es decir, el pasado del verbo to be. Si me deja. Lo voy a achicar un cachito. Después lo agrando. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bien. Ahí se me fue de vuelta. Bien. Esto también se los voy a enviar. No se preocupen por el tiempo, que si después se pueden conectar el lunes de vuelta, el lunes seguimos.
El verbo to be en pasado. ¿Vieron que recién decíamos que el am, is, es en presente? Ay, lo agrandé demasiado. Estoy grabando, ¿no? Sí. Bueno. Vieron que decíamos que el am, el is, el are están presente. El verbo to be. Ahora lo que vamos a ver, perdón, el am y el is. ¿Sí? El am y el is, como dice acá. Está en presente. Ahora lo que vamos a ver que en pasado es el was. ¿Sí? Donde antes usábamos el am y el is, como estoy marcando con el cursor, ahora usamos el was. Uy, se me fue mucho. Ahora, fíjense, una oración. En presente, I am tired. Yo estoy cansada. Si yo quisiera decirlo en pasado, yo diría, yo estuve cansada. Entonces digo, I was tired last night. Yo estuve cansada anoche. Last night es anoche. Fíjense la pregunta. Where is Kate? Eso es en presente. ¿Sí? ¿Dónde está Kate? Where es dónde. Where. Where. Ahora, si yo quisiera hacerlo en pasado es Where was Kate yesterday? Where was Kate yesterday? Que significa ¿dónde estuvo was Kate yesterday? La otra oración es The weather is good today. El clima está bueno hoy, en presente. Si yo quisiera decirlo en pasado es The weather was good last week. El clima estuvo bueno la semana pasada. ¿Sí? El clima, the weather, was good last week. Ahora, si yo quisiera usar el where, ¿cuándo lo uso? El where. El where es en pasado. Ahí, el where es en pasado. ¿El pasado de quién? De are. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos are? Are cuando usamos en presente. ¿Sí? Ahora en pasado, en el verbo to be, es where. Where. Puedes decirlo. Where. Y fíjense la oración. You are late. Por ejemplo, si yo diría ahora, llegaste tarde o estás tarde, llegas tarde, ¿no? You are late. Así, llegas tarde. Si yo quisiera decirlo en pasado, you were late yesterday. You were late yesterday. Que sería, vos llegaste tarde ayer. En la otra, they aren't here now. They aren't here now. Ellos no están aquí ahora. They aren't here now. Y en pasado sería, they weren't here last Sunday. Ellos no estuvieron aquí el pasado domingo. Perdón, en la negación, ¿no? They weren't. Así como uso they aren't here, ellos no estuvieron aquí en pasado. Y en negación digo they weren't here last Sunday. Entonces es sencillo, como ustedes verán. Volvemos arriba. Cuando yo quiero hablar de sujetos como yo, que uso el am, como dice acá, el am, o con sujetos que usan, con sujetos como son el he, she o it, que uso el is, como marco acá. Si quiero hablar en pasado, uso el was. Fíjense acá abajo. Si yo quiero hablar de sujetos, que uso el are en presente, por ejemplo el you, we, they. Si yo quiero hablar de esos sujetos en pasado, uso el were. ¿Sí? El were. Por eso era tan importante ver el presente simple. Porque si no, no hay manera de entender el pasado. Acá escribo, lo voy a achicar un poquito. Bueno, si lo ven muy chiquito me avisan. Es positivo, negativo y pregunta. Ahí creo que se ve bien. Esto también lo pueden tomar captura de pantalla.
¿Sí? En oraciones en positivo, voy a usar los sujetos I, he, she, it, was. Voy a usar el was. Con cualquiera de esos sujetos que están acá, ¿sí? De esta lista, voy a usar siempre en positivo el was. En negativo, el wasn't. Con estos mismos sujetos, ¿no? Siempre respetando. El I, he, she o it siempre lo uso con el, si es en negativo, digo wasn't. Y si es en pregunta, ¿cómo lo hago? El was pasa adelante y digo, was I, o was he, was she, was it. Digamos que lo mismo que veíamos en presente del verbo to be, la misma regla de cómo se pregunta, la misma se repite en pasado. Fíjense acá abajo. A ver, voy a sacar este. Lo vivo corriendo este cosa. Ahí. Con las personas we, you y they, ¿qué voy a usar? El were. En oraciones en positivo. En oraciones en negativo, voy a usar el weren't. ¿Sí? We weren't tal cosa, you weren't, they weren't. Y en pregunta lo voy a poner adelante. Así como el was, ¿se acuerdan? Recién decíamos. El were, voy a decir were we, were you, were they. Entonces acá está bien gráfico para que se entienda. Acá están las oraciones. Si les parece, por el tiempo ya lo dejamos acá. Pueden desactivar sus micrófonos. ¿Se entendió hasta acá el was y el were? ¿Con qué se usa cada uno? Sí. Bien. Yo voy a poner una oración, I am a student. ¿Cómo sería en pasado? I was a student, ¿no? Ajá. Bien, Was, sí. bien. You are a student. Eso en presente, verbo to be. ¿Cómo sería en pasado, verbo to be? ¿Alguien lo puede You escribir? were- Ale, sí, ¿lo puede escribir? You were, You sí, were a an student. student. A student. Exacto. Y si yo, muy bien Ale, you were a student. Yo, I show you. He. He is a student. Eso en presente, ¿no? Estoy usando el verbo to be. Si quiero decir en pasado, ¿cómo es? He was, exacto, a student. a student. Muy bien. Student. She, ¿cómo sería Ale con she? Si yo digo she is a student, ¿vos podés escribirlo She was Ale? a student. Sí, she was a student. ¿Cómo sería Fabi? Decímelo, que es más rápido. She was a Sí. student. She was a student. Mirá la Student. última parte, Fabi. A la A y C. La que se escribe A, claro. Que significa, ahí te escribí, significa un o una. Un estudiante, sí. Se dice a student. She was a student. Yes. Ahora, it's. No, it's no. We are students. Student. Nosotros somos, we are students. Nosotros somos estudiantes. ¿Cómo sería en pasado? El verbo to be. Fabi, ¿cómo sería? Were a student. We were students. We were a student. No, Era we como me were cuesta. students. We were a student. Sí. We were a student. Sin el E. Miren el chat. Dice, we were students. Nosotros somos estudiantes. Ah, Porque ¿qué pasa con we el E? were- El E no va. Ah, Porque ¿verdad? el Es E significa, claro, es un artículo. Que significa sí. un o una. Entonces lo sacamos y decimos, nosotros somos estudiantes. Perdón, nosotros We fuimos estudiantes. We were students. We were students. Con they. ¿Cómo sería Ale? Decímelo nomás.
Si yo digo they are students, ¿cómo sería el pasado? They were students. Exacto. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y por último, vamos a la parte de la negación y de la pregunta. Yo decía, I am a student. ¿Cómo sería negación, Ale? I was a student. No. Wasn't. Sí, perdón. No. I I am, wasn't. I was, yo me confundí. I am a student, no, I was a student. Ahí está. Ahí está en el chat. I was a student. ¿Cómo sería la negación? I wasn't a student. Exacto. Ale. No, sí. No. Ya está, Ale. Gracias, Ale. Ahora, Fabi. You were. You were. Espera, yo te estoy escribiendo. Espera. Student. Yo te digo, y te lo escribí. You were a student. ¿No? En negación. ¿Cómo sería? You weren't You weren't student. a student. Vos no eras un estudiante, ¿no? Okay. You weren't a student. Yes, excellent. Ale, si yo digo he was a student, ¿cómo sería la negación? He wasn't a student. Exacto, re fácil, ¿no? Ujú. Bien, Ale. Entonces, Fabi, si yo digo she was a student, ¿cómo sería la negación? She wasn't a student. She wasn't a student. She wasn't a student. Ale, we were students. Ahí está mal escrito. We weren't students. En negación, exacto. Y Fabi, they were students. ¿Cómo sería la negación? They were students. You weren't a student. Yo estoy diciendo con they. They were students. ¿Cómo sería la negación? They weren't a student. Exacto. They weren't students. Bien. They were a student. Yes. Excelente. Las dos. Ahora, miremos pregunta. ¿Cómo sería la pregunta, Ale? Si yo quiero decir, ¿soy yo un estudiante? No, perdón. ¿Fui yo un estudiante? En las preguntas me complica un poco, pero Ok. sería como... Te digo en presente. Yo digo en presente, am I a student? Dijimos que en was pregunta, I a student? exacto, usamos el was. Was I a student? El was va adelante. El was Ajá. o el were. Ah, Después que va el sujeto, ¿sí? ujú. Y después el resto de la oración. Esos tres pasos. Entonces, con you, si yo digo you were, yo lo escribo y ustedes me lo hacen en pregunta. You were a student. ¿Cómo sería, Fabi, en pregunta? Sería pregunta, ¿el what? No. ¿Sí? Were. No. Si yo digo you were a student. En pregunta sería were you Exacto. a student? Yes. Ahora, Ale. Si yo digo they were a student. Perdón. No, dije mal. They were a student. Lo mismo que dije que no. Were they students? They were students. ¿Cómo sería la pregunta? Were they students? Yes. Y no sé por qué salté con they. Era con we, con otros. Bueno, no importa. We were students. ¿Cómo sería, Fabi, en pregunta? We were students. Were we students? Nosotros fuimos estudiantes. Muy bien. Y nos queda she, he. ¿Cómo sería? Ale hace con she, la pregunta, y Fabi hace con he.
Was Was, he A ver, Ale primero. ¿Cómo sería Ale? was she a student? Yes. Was she a student? Y Fabi, ¿cómo sería con he? what he students? E. Students. Yes. Yo te pongo en paréntesis un o una. Y se lee. Eso para que si vos te lo querés anotar, ¿no? Sí, porque si no me lo... Sí, se escribe A. Está bárbaro. Bien. Fabi, entonces de vuelta, ¿cómo sería con he? Si yo quisiera decir. What he Sí, después. students. De vuelta, ¿cómo? Was. Was he Sí. student? Yes. Was he a student? Excellent. Así es. La felicito, me encantó. Es muy sencillo el was y el Thank were, you. como vimos. Queda por ver. Vieron que hay una parte que tenemos que terminar, que no nos da el tiempo. Esta de acá, ¿sí? ¿Lo ven en pantalla? Sí. Bien, son algunas oraciones más y algunas formas de responder cuando nos hacen preguntas o cuando hacemos preguntas. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Ha terminado la clase, muchas gracias. Espero que les haya Ok. servido. Gracias. Gracias a Thank ustedes. you. You're welcome.